Verdad fatal. Gobierno admite detención de adolescentes por motivos políticos y propone cuidarlos de las redes sociales mientras muere otro preso político. Limbo aéreo. La recuperación de 98 frecuencias aéreas se perfila como una misión imposible, aumentando el riesgo de aislamiento de Venezuela. Máxima alerta. Colombia se prepara ante depresión tropical que amenaza con fuerza a San Andrés y la costa Caribe. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz jueves. Soy Yasmín Velasco y hoy, 14 de noviembre de 2024, les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, reconoció que hay adolescentes encarcelados por motivos políticos tras las protestas electorales. Irónicamente, también solicitó protegerlos mediante una posible regulación de las redes sociales, una medida que el oficialismo viene promoviendo desde la Asamblea Nacional. Con la información, Joan Álvarez. Diosdado Cabello ha sido el primer funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en admitir que hay menores de edad detenidos por motivos políticos en Venezuela. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz responsabilizó a los padres de los adolescentes detenidos por una acción que, según defensores de derechos humanos, fue desmedida posterior a la elección del 28 de julio. ¿Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no tuvieron la previsión de evitar que sus hijos participaran en ese tipo de actividades violentas? ¿Se van a preocupar ahora de sus hijos? En una campaña que tienen montada. Debían haberse preocupado antes. Al mismo tiempo, Cabello afirmó que el gobierno se encargará de proteger a los jóvenes venezolanos con un eventual control de las redes sociales, que ya tuvo con el bloqueo de X por 10 días, su primer experimento. Llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales. Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta patria a unos psicópatas. Por su parte, la ONG Foro Penal recordó que aún se mantienen tras las rejas decenas de estos jóvenes detenidos en protestas, pese a la petición de Nicolás Maduro de revisar estos casos, que ha generado ciertas expectativas sobre posibles liberaciones. El día de hoy quedan todavía privados arbitrariamente de su libertad 69. Todo esto solo desde el 28 de julio en adelante. Antes de esta fecha no registraba el Foro Penal adolescentes privados de libertad por motivos políticos. Todos estos adolescentes a los que hacemos mención, a los que nos referimos, son desde el 28 de julio en adelante. Importante destacar que este jueves murió una de las personas detenidas en el contexto postelectoral en el estado Anzoátegui, tras complicaciones de salud aparentemente no atendidas a tiempo, un hecho por lo que los principales líderes de oposición responsabilizaron al gobierno nacional. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La recuperación de las frecuencias aéreas en Venezuela enfrenta importantes desafíos, aunque se otorguen nuevos permisos para las rutas suspendidas, según diversos análisis. La pérdida de 98 frecuencias aéreas ha generado un vacío difícil de rellenar, ya que las aerolíneas internacionales han redirigido sus aviones a destinos más rentables. Génesis Pérez nos ofrece los detalles. La suspensión de 98 frecuencias aéreas en Venezuela desde agosto ha profundizado el aislamiento del país, afectando no solo el turismo, sino también áreas claves como los negocios, la salud y la educación. Aunque existe la posibilidad de que se restauren los permisos para las conexiones suspendidas, las aerolíneas han redirigido sus aviones a rutas más rentables, lo que hace que un regreso inmediato a la conectividad previa sea prácticamente imposible. La falta de vuelos ha convertido a destinos alternativos como Curazao en puntos clave para los venezolanos que buscan viajar al extranjero. La situación actual ha generado un impacto significativo en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. La conectividad aérea no solo facilita la llegada de turistas, sino que es crucial para el flujo de inversiones, las visitas familiares y los viajes por motivos médicos. Las aerolíneas nacionales en particular han visto mermada su rentabilidad, agravando la situación para un sector que depende de la estabilidad y previsibilidad para mantener operaciones sostenibles.
Perdimos más de la mitad de la conectividad internacional que teníamos. Al 31 de julio teníamos 181 vuelos internacionales por semana y se cancelaron 98 vuelos. A pesar de su ubicación estratégica, que debería ser una ventaja para convertirse en un centro de conexión regional, Venezuela sigue enfrentando barreras que dificultan su integración con el resto del mundo. Así, la recuperación de la conectividad aérea del país dependerá de esfuerzos coordinados que aborden tanto los permisos gubernamentales como la restauración de la confianza en el mercado. En menos de 24 horas se registraron 3 ataques sicariales en Cúcuta, norte de Santander, cuyos responsables serían miembros del Clan del Golfo, grupo paramilitar que, según autoridades colombianas, tendrían alianzas con bandas de migrantes venezolanos. Mariné Glo con la noticia. Amigos de Impacto Venezuela, en lo que va de 2024, según cifras extraoficiales, al menos 200 personas han sido asesinadas en el departamento norte de Santander, Colombia. En la pugna que se libra entre grupos armados han caído incluso con nacionales. Así, un sicario le disparó en la cabeza a Breiner Jesús Peñaranda en Alejandría a plena luz del día. Horas luego, en la avenida Cero, pistoleros a bordo de una moto atacaron el vehículo en el que se desplazaba el comerciante Jorge Sepúlveda y Cindy Zapata. Ambos resultaron gravemente heridos. El primero está en UCI, con al menos 5 impactos de bala en el tórax. El día de hoy somos informados de una persona lesionada con arma de fuego. Al llegar al lugar de los hechos, inmediatamente estas 2 personas son trasladadas al centro asistencial. Luego se desplegaron diferentes actividades con el fin de recolectar información por parte del personal de Policía Judicial, Inteligencia y demás especialidades con el fin de recolectar elementos y poder esclarecer el hecho y lograr la captura de estos sujetos. En ambos hechos de sangre se presume que está la mano del Clan del Golfo, según reseña la prensa local. En varias ocasiones, voceros del norte de Santander y de Santander han alertado sobre las alianzas de este grupo paraco con bandas criminales. Aquí el cartel del narcotráfico se llama Clan del Golfo y hay una serie de jefes aliados con bandas de migrantes venezolanos, hay una serie de jefes invisibles que no los conocemos. Yo creo que esa es la gran peligrosidad hoy en el departamento. Llevamos 3 masacres en Santander y en los límites, donde hay una verdadera confrontación violenta. En frontera se viven 2 realidades, la guerra armada en el norte de Santander y el mínimo índice delictivo del lado del estado Táchira. Mariné Glot, Somos Impacto, Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: alerta por depresión tropical. Autoridades en Colombia toman previsiones. El Comando Específico de San Andrés y Providencia está en máxima alerta para proteger a los habitantes del archipiélago y la costa Caribe ante el comunicado especial número 005, emitido este jueves 14 de noviembre por la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales. El informe advierte sobre la formación de una depresión tropical que podría convertirse en tormenta en las próximas 48 horas. La Armada de Colombia ha desplegado la fragata ARC Independiente para realizar monitoreo constante en la zona, según informó la institución. El Papa sigue de cerca la situación de Venezuela, según el nuncio apostólico. El monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Venezuela, aseguró que el Papa Francisco sigue de cerca la situación política del país, particularmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La afirmación la formuló durante una misa en el Fórum de Valencia por los 114 años de la coronación canónica de la Virgen del Socorro. Ortega declaró que la Iglesia Católica ha expresado con discreción y respeto su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela. Este tema siempre se ha manifestado con mucha discreción y respeto, pero es una preocupación constante. Creo que las autoridades conocen y reconocen este interés, no solo de la Iglesia, sino también del Papa por estas personas, declaró. Punto de discordia. Embajador de Estados Unidos
México rechaza ayuda millonaria para luchar con la violencia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la gestión del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la violencia y los carteles, señalando que rechazó millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos. La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó, declaró Salazar, subrayando que negar la realidad no resuelve el problema. Las declaraciones del funcionario se dan en medio de la asunción de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, quien apuesta por evitar la confrontación directa con los cárteles. Las autoridades brasileñas investigan este jueves las causas del ataque con explosivos contra la Corte Suprema en Brasilia, que dejó al menos una persona fallecida, lo que encendió las alarmas a pocos días de que el país acoja la cumbre del G20. Las autoridades brasileñas investigan el jueves las motivaciones detrás del ataque con explosivos en la noche del miércoles contra la Corte Suprema en Brasilia. El ataque ocurrió en torno a las 19:30 locales. Primero estalló un vehículo en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. Después, un hombre con explosivos adheridos se aproximó al Supremo Tribunal Federal, intentó entrar, no lo logró y murió por el estallido de los explosivos en la puerta del edificio. La policía identificó al hombre como Francisco Wanderley Luis, de 59 años, un ex candidato a concejal por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro en las municipales de 2020. Bolsonaro llamó el jueves al diálogo y a la pacificación nacional. La policía informó el jueves que las fuerzas de seguridad hallaron más artefactos explosivos en una casa donde había estado el sospechoso en la zona oeste de la capital. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya se había retirado del Palacio de Planalto cuando ocurrieron las explosiones. El atentado encendió las alarmas en el país, ya que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la semana que viene en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. El ataque ocurrió menos de 2 años después de una asonada contra el presidente Lula en ese mismo lugar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy es referente a la nueva administración de Donald Trump, que está conformada por figuras claves como Marco Rubio, ahora como secretario de Estado de Estados Unidos, un histórico aliado de la oposición venezolana y férreo enemigo del chavismo. Pero ¿podrá Marco Rubio lograr una transición pacífica en Venezuela? Los leemos. Lo dudo, mientras dependan del petróleo de Venezuela. Marco Rubio ni Trump harán nada para liberar a Venezuela, pura propaganda. Sanciones no saca gobierno. El pueblo de Venezuela necesita ayuda internacional, es un pueblo desarmado. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.